habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes.
Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El capítulo en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras es el 19 de Jueces. En el contexto del capítulo anterior, vimos a la tribu de Dan que, al parecer, no había tomado la posesión completa de los territorios que se le había asignado por falta de cumplimiento de misión o compromiso, y en algún momento reaccionaron y dijeron: vamos a tomar nuestro territorio. Algunos de ustedes me escribían y me preguntaban si había la posibilidad de que el libro de Jueces no estuviese en orden cronológico. Es posible que no esté en orden cronológico porque la Biblia en realidad está en un orden temático. Lo que pasa con el libro de los Jueces es que no da una fecha exacta porque no había rey en Israel, y por lo general la sociedad en el tiempo de los jueces llevaba el control del tiempo según la duración del rey que estaba en el trono. Pero, bien lo recalca el libro de los Jueces, no había rey en Israel. Así que no se habla de una medición de tiempo exacto, sino de algunos eventos que en realidad son catastróficos y que nos llenan de muchas interrogantes. ¿Por qué tomar una actitud como la que está descrita en el libro de Jueces, como tener un levita en una casa de culto idolátrica? Un levita que después se convirtió en un traicionero, en un ladrón, y que se fue con la tribu de Dan para ejercer su sacerdocio, y este sacerdote se le describe prácticamente como el nieto de Moisés. Si pensamos o si consideramos, porque cabe la posibilidad de que este joven haya sido el nieto directo de Moisés, entonces estaríamos hablando de eventos antes de la vida de muchos jueces, antes de Débora, antes de Gedeón, antes de Sansón, posiblemente, no lo sabemos. Lo principal del asunto no es tanto los eventos de manera cronológica, sino las lecciones que podemos aplicar a nuestra vida, porque la Biblia tiene lo necesario para la salvación. Yo sí quiero corregir un solo detalle que dije en el video anterior, porque la familia de Moisés no era sí eran de la tribu de Leví, pero la familia de Leví estaba dividida entre Gersón, Coat y Merari. Bueno, la familia de Moisés era de Coat y no de Gersón. Gersón era el hijo de Moisés. Así que cabe la posibilidad de que este joven Jonatán, el levita idólatra, haya sido el nieto de Moisés. Pero lo principal del asunto, y vuelvo a repetirlo, es el mensaje, la actitud inadecuada que tenía este hombre. Por cierto, que el capítulo 19 comienza hablando de un levita, quizá sea el mismo levita por algunos detalles que aparecen en el capítulo 19, pero no tenemos la seguridad de que sea el mismo. Dice el versículo 1: en esos días en los que no había rey en Israel, cierto levita, nótese que no se menciona el nombre, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. ¿Dónde vivía el levita del capítulo anterior? En el monte de Efraín, en la casa de Micaía. Y este del capítulo 19 se le describe como que vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín, y había tomado esposa concubina de Belén de Judá. ¿Y de dónde venía este levita que estaba morando en la casa de Micaía? De Belén de Judá.
Ahora, no se le describe como casado en los capítulos anteriores, se le describe como un joven, posiblemente soltero. Este del capítulo 19 se le describe como que ya tenía esposa, pero justamente vivía en el monte de Efraín y venía o había tomado esposa de Belén de Judá. Dice el versículo 2 que ella le fue infiel, lo dejó y volvió a la casa de su padre en Belén de Judá. Es decir, la mujer le es infiel y ella se regresa a la casa de su padre. Y estuvo allá 4 meses. Entonces el esposo fue a verla para hablarle amorosamente después de 4 meses y volverla a llevar con él. Llevó consigo a un criado y un par de asnos. Ella lo recibió en casa de su padre y cuando el suegro lo vio, lo recibió contento. O sea, la mujer fue infiel y el hombre va a buscarla nuevamente. Su suegro, dice el versículo 4, lo detuvo y quedó 3 días en su casa comiendo, bebiendo y descansando. Al 4.º día se levantaron temprano para irse. Cuando el levita quiso irse, el padre de la joven le dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Se sentaron los dos a comer y a beber, y el padre de la joven dijo al varón: te ruego que pases la noche aquí y te alegres. Eso, te alegres, quiere decir que consumían bebidas alcohólicas. O sea, imagínense la situación que está allí en ese hogar, en esa casa, en esa familia. Y no solo en esa familia, que era del pueblo de Israel, sino yo me imagino que ese problema no era solo de ellos, sino de muchas otras personas. Cuando el hombre se levantó para irse, versículo 7, el suegro insistió en que pasara la noche allí. Al 5.º día, el levita se levantó temprano para irse y el suegro volvió a decirle: conforta tu corazón, o sea, quédate. Y habiendo comido los dos, se detuvieron hasta que declinaba el día, hasta que cayera el sol. Entonces el levita se levantó para irse, él, su esposa y su criado. Pero el suegro le dijo: el día declina, pasa la noche aquí y alégrate, y mañana os levantaréis temprano. O sea, el suegro no quería que se fuera. ¿Por qué motivo no quería el suegro que se fuera de casa? Quizás por tener la bendición de Dios allí al tener un levita morando en su hogar, o porque no quería que su hija se fuera. Algún motivo tenía este hombre de querer que el levita se quedase constantemente en su casa. Él le dice: mañana os levantaréis temprano para vuestro camino y llegarás a tus tiendas. Pero el hombre no quiso parar la noche allí, sino que se levantó y se fue y llegó frente a Jebús, que es Jerusalén. O sea, el hombre se va de noche, después que el suegro le insiste tanto. Seguramente estaba incómodo allí en esa casa, se quería ir rápido por algún motivo y llegaron hasta Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y su esposa. Al llegar a Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor: vamos a esta ciudad de los jebuseos a pasar allí la noche. Ciudad de los jebuseos. O sea, los jebuseos todavía estaban allí. Entonces sí cabe la posibilidad de que el libro de Jueces no esté cronológicamente, sino que esté haciendo una recapitulación de eventos para mostrar la condición real de Israel. Es posible. Pero su señor respondió: no vayamos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de Israel. Sigamos hasta Gabá. Y agregó: sigamos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Siguieron su camino y se les puso el sol junto a Gabá de Benjamín. Se apartaron del camino para pasar la noche en Gabá, entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los invitara a pasar la noche en su casa. Por fin, ya de noche, pasó un anciano que volvía de trabajar en el campo, era del monte de Efraín y vivía como peregrino en Gabá, porque los habitantes de esa ciudad eran de Benjamín. Al ver ese viajero en la plaza, el anciano le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes?
Él respondió: venimos de Belén de Judá y vamos a la región más remota de Efraín, donde vivo. Estuve en Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa y no hay quien me hospede. Parece que no había el mismo espíritu de Abraham de hospedar, aunque este hombre anciano parece que sí. A pesar de que tenemos paja y comida para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí, o sea, no le vamos a hacer ningún tipo de carga a nadie. Para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, nada nos falta, solamente donde pasar la noche. El anciano le dijo: paz sea contigo, tu necesidad quede a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza, no vayas a pasar la noche aquí. Así como Lot le dijo a aquellos visitantes que habían llegado a Sodoma y Gomorra aquella noche de la destrucción. Los llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y ellos lavaron sus pies y comieron y bebieron. Cuando estaban gozosos, alegres, parece que estaban tomando bebidas alegradoras. Dice: los hombres perversos de esa ciudad. ¿Cuál ciudad? Una ciudad que estaba habitada por benjaminitas, o sea, del pueblo de Israel. Los hombres perversos de esa ciudad cercaron la casa y batiendo a la puerta dijeron al dueño de la casa: saca fuera al hombre que has entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esto parece la misma historia de Sodoma y Gomorra, igualita. Allí estaba el levita con su esposa, con el criado, sin que nadie le diera hospedaje. Un anciano los lleva a su casa, posiblemente sabiendo la condición social que estaba a su alrededor. Y estos hombres perversos de Benjamín tocan la puerta de noche porque alguien les dijo: hay visitantes, sácalos para conocerlos. Conocerlos tiene que ver con la intimidad sexual. No es para conocerlos, para ver de dónde vienen. No, es para abusar de ellos. Y dice entonces el versículo número 23, el dueño de la casa dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No cometáis esa maldad de conocerlos. Imagínense ustedes. Esto es un eufemismo para suavizar una palabra grotesca. Los iban a violar. Allí está mi hija virgen, dice el hombre anciano, y la esposa de él. Ahora, ¿quién es él para tomarse la atribución de decir: aquí está, bueno, la hija porque es la hija, pero la hija también tiene derecho a opinar? Oye, papá, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿Y quién, cómo él se toma la atribución de decir: agarren la esposa de él, y el levita callado? O sea, ¿te puedes imaginar la situación depravante, la situación corrompida que estaba la sociedad en ese entonces, que se tomaban ese tipo de atribuciones? Allí está mi hija virgen y la esposa de él. La sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca. Pero no cometáis contra este hombre cosa tan infame. Pero esos hombres no lo quisieron oír. Entonces aquel hombre sacó a su esposa afuera, y ellos la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Los de Benjamín, corrompidos, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó sobre la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor hasta que fue de día. Cuando su esposo se levantó de mañana y abrió la puerta de la casa para irse, vio a su esposa, otras versiones la llaman concubina. ¿Cómo lo dice la versión que estás leyendo en este momento? Déjalo en los comentarios. La mía dice esposa, pero otras versiones dicen concubina. Vio a su esposa tendida ante la puerta con las manos sobre el umbral y le dijo: levántate y vámonos. O sea, este hombre no tenía ni consideración. Habían abusado toda la noche de esta mujer. Oye, así no fuera su esposa, si fuera cualquier persona, este hombre no tenía ningún tipo de piedad y misericordia hacia ella. Pero ella no respondió, posiblemente estaba muerta. Entonces el varón la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su lugar, y al llegar a su casa, él mismo tomó un cuchillo y echó mano de su esposa, la despedazó
con sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que lo veía, o sea, veía lo grotesco de los pedazos de la mujer picado, decía: jamás se ha cometido ni se ha visto tal cosa desde que Israel subió de Egipto. Considerad esto, deliberad, o sea, analiza la situación y dad consejo. ¿Qué consejo se le puede dar a una sociedad tan corrompida? Buscar a Dios. Porque cuando Dios no reina en el corazón de las personas, todo es un desastre. Este es uno de los capítulos más denigrantes que puede mostrar la Escritura. La conducta de un hombre levita, que debía ser un hombre espiritual, viviendo en concubinato, aunque esta versión lo llama esposa, su esposa por algún motivo le fue infiel. No sé, quizás este hombre era así, desconsiderado con ella. Y después fue arrepentido a buscarla para que la violaran en un pueblo y él se quedara tranquilo como si nada dentro de la casa. Falta de consideración y respeto hacia la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un hombre religioso, no era un hombre espiritual. Porque a pesar de haber nacido en una casa instruido por la palabra de Dios, no tenía una comunión con Dios. Y aunque nos sorprende, esta puede ser la realidad de muchas personas el día de hoy. Ser religiosos, pero no ser espirituales. Ser instruidos, pero no tener relación con Dios. Y cuando vienen los momentos de crisis, de dificultad, entonces no sentimos compasión hacia los seres humanos. Esta mujer fue violada, asesinada, y el hombre no tuvo compasión de ella. Más bien tenía la sangre tan fría que él mismo la cortó en pedazos. Me imagino yo, después de ver tantos sacrificios en el santuario, ya no sentía dolor por un cuerpo muerto. Cuando Dios estableció los sacrificios en el santuario, era para que la acción fuera tan grotesca, tan indeseable, que la persona no quisiera pecar más. Pero tomaron los sacrificios del santuario como simplemente un medio para escapar de las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando nos relacionamos con el pecado, nuestro corazón se vuelve insensible. Y en este levita ya no había sensibilidad. Por algún motivo esta mujer escapó de la casa de su esposo. Por algún motivo le fue infiel. No estoy justificando a la mujer, pero seguramente este hombre o la agredía físicamente, la maltrataba, la humillaba. Porque mientras la estaban violando afuera los benjaminitas, el hombre tranquilo encerrado en la casa. No había respeto ni a Dios ni a nadie. Esa era la condición de Israel. Esa era la situación en el tiempo de los jueces. No es muy diferente a la realidad de este mundo. No es muy diferente. Y no solamente la actitud del levita, sino la actitud de los benjaminitas, que también eran parte del pueblo de Dios. Eran parte de Israel. A veces nos sorprenden por cosas que suceden en nuestras iglesias, pero no nos deberían sorprender, porque si Cristo no es el primero en nuestro corazón, todo lo que está a nuestro alcance es un desastre. Porque estamos en una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Pero quiero darte una buena noticia en medio de este capítulo tan deprimente. Todavía hay esperanza para nosotros. Mientras haya vida, podemos ser transformados por el Espíritu Santo. No tenemos que esperar que la sociedad llegue a esta condición, que posiblemente lo está, pero todo pasa por debajo de la mesa. Hay cosas que salen en público y nos sorprenden a través de las noticias. Pero lo que todavía no ha salido en público, lo que no se ve, lo que no se contempla públicamente, seguramente es peor incluso de lo que está descrito aquí. Cuando Dios no reina en el corazón del ser humano, todo es un desastre. Yo pienso que el momento es propicio para poder acercarnos a Dios y pedirle que transforme nuestra vida y que nos ayude, porque solo en Él podemos hallar seguridad. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque nos haces meditar.
Así como dice el último versículo de este capítulo 19, considerad y dar consejo. Hoy consideramos la situación de este levita y nos parece deplorable, indignante, degradante. Pero puede ser la realidad de muchas personas el día de hoy que han nacido en un ambiente religioso, pero no son espirituales. Señor, ayúdanos, porque si nos apartamos de ti, podremos hacer cosas de las cuales nos sentiríamos apenados, nos sentiríamos indignos de tu presencia. Por eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos transforme. Somos débiles, vendidos al pecado. Y aunque no hemos llegado todavía a esta condición descrita en el capítulo 19, no esperamos, Señor, a llegar allí para poder reconocer que debemos cambiar. Ayúdanos, Padre Celestial, porque solo en ti está nuestra fortaleza. Y bendice a cada hermano, a cada amigo que se da cita para estudiar tu palabra constantemente, para que ellos puedan no solo hacer tu voluntad, sino también compartirla con otras personas. Gracias, Señor, porque nos escuchas y nos amas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que sigo subiendo diariamente. Dios te bendiga. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente.
Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla, y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel.
De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 18. En esos días, Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron: Pregúntale a Dios Si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios. Eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos, porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes les preguntaron: ¿Qué encontraron? Los hombres les contestaron: ¡Vamos! ¡Ataquémoslos! Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. Entonces, 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol, armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Manedán. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás: En una de esas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces, los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven levita, y lo saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo: ¿Qué hacen? Cállate y ven con nosotros. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía: ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan qué te pasa?
Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote. Y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron: Ten cuidado Ten con lo que cuidado dices. con lo que dices. Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes, porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle, cerca de Bet Rehob. Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí, y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan, en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo 18 del libro de Jueces. En el capítulo anterior y después de la muerte de Sansón, apareció un nuevo personaje, Micaías, un hijo ladrón que por temor a la maldición de su madre decidió devolver el dinero a su señora madre y ésta le dio ese mismo dinero para que hiciese una imagen de fundición, un ídolo, violando abiertamente el segundo mandamiento, porque el contexto en el libro de los Jueces se muestra a un pueblo de Israel ya contaminado por todas las culturas de las naciones que estaban a su alrededor y teniendo una percepción totalmente errada de la manera de cómo adorar al Todopoderoso. Micaías no solamente utilizó parte del dinero para hacer un ídolo, sino que montó una casa de culto en su propio hogar, colocando a su hijo como sacerdote, aunque no se sabe si el hijo realmente ejerció esa función sacerdotal, porque un joven levita de la tribu de Judá, de Belén de Judá, llegó hacia los campos de Efraín, y allí en los campos de Efraín conoció a Micaías, quien le invitó a ser su nuevo sacerdote en casa, pagado y sustentado. Y este joven levita consintió en ser ese sacerdote en esa casa de culto abominable a los ojos del Señor. Una casa de culto contraria a lo que Dios había establecido, y el levita consintió por conveniencia. En este contexto entramos entonces al capítulo 18. En ese tiempo no había rey en Israel. Y no es que, y repito lo que dije en el video anterior, no es que hay una publicidad de que para que el pueblo de Israel esté espiritualmente mejor necesitaba un rey. No, ellos no necesitaban un rey, ya tenían un rey, solo que lo habían despreciado, el Señor Todopoderoso. Y de la tribu de Dan buscaba posesión donde habitar, porque hasta entonces
no le había caído posesión entre las tribus de Israel. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos años han pasado y la tribu de Dan todavía no tiene un territorio estable? De la tribu de Dan era Sansón. En los 20 años que Sansón gobernó, ¿no tuvieron oportunidad de tener un territorio propio? El capítulo 18 hace un énfasis especial sobre aquellas personas que sin vergüenza reclaman las promesas de Dios, pero no quieren obedecer al Señor. No quieren cumplir la parte que le corresponde. Sin vergüenzura. Y aquí vemos a una tribu de Dan que todavía no tiene territorio estable, a pesar de que han pasado muchos años desde que murió Josué y han pasado varios jueces, entre ellos Sansón, y todavía la tribu de Dan anda vagando de aquí para allá, sin tener un lugar estable. Cuando vemos el mapa de Israel, vemos que Dan está cerca de las fronteras de Filistea, igual que Judá. Y gran parte del territorio central de las tribus de Israel, gran parte del territorio, lo tienen los hijos de José, Manasés y Efraín. Y dice el versículo número 2 que los de Dan enviaron de su tribu 5 hombres valientes de Sora y Estaol, del mismo lugar de donde era Sansón, para reconocer la tierra y explorarla. Les dijeron: id a explorar la tierra. Estos llegaron al monte de Efraín, que estaba cerca de las fronteras de lo que llegó a ser Dan, Judá. Estaba allí el monte, los territorios de Efraín. Dice que llegaron entonces a un monte de Efraín cerca de la casa de Micaía y pasaron la noche allí. Cuando llegaron cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Será que estaba en ese momento haciendo un acto de adoración? Estaba pegando gritos y justo de todas las personas que estaban a su alrededor pudieron reconocer al levita, al joven levita que era de la tribu de Judá, que era de Belén. Lo reconocieron por alguna circunstancia. Estas personas se conocían y reconocieron al joven y entonces llegaron allá y le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes por aquí? Porque es extraño ver a alguien conocido en un lugar distante sin haberlo planificado. Y él les explicó: de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha empleado para que sea su sacerdote. O sea, yo soy sacerdote en esta casa. Como soy levita, ahora tengo un sacerdocio privado en este lugar. Y ellos le dijeron: pregunta pues a Dios si ha de prosperar este viaje que hacemos. Bueno, ya que eres sacerdote, ya que has subido de estatus, entonces consulta a Dios por nosotros. Y este muchacho, sin vergüenza, porque no hay otro nombre que darle a este joven, sin vergüenza, se creía con una autoridad, pero en su corazón internamente sabía que estaba haciendo las cosas mal. Porque ni siquiera se atreve a acercarse a Dios en oración. Ni siquiera va, el relato no dice, y fue y consultó a Dios. Por lo menos Balaán, que sabemos que era un hombre que se había desviado del camino y se había corrompido. Por lo menos vemos a Balaán que dice: voy a consultar a Dios. Pero este levita en ninguna parte se muestra que haya consultado a Dios. En cambio, directo, apenas ellos le dicen: consulta a Dios para ver si nos va a prosperar en el viaje. Y él entonces respondió, versículo 6, de inmediato. No hay consulta a Dios por ningún lado. Él se creyó suficientemente sabio para dar un consejo en ese momento sin consultar al Señor, y dijo: vayan en paz, que vuestro viaje tiene la aprobación del Señor. ¿Cuándo Dios dijo esas palabras? ¿Cuándo Dios habló con él? ¿Cuándo le reveló eso el Señor a este joven levita que no solamente tenía la desfachatez de decir que hablaba con la autoridad de Dios, sino que a pesar de eso, entonces mostraba públicamente que él estaba siendo un sacerdote en una casa de culto totalmente entregada a la idolatría? Y lo decía con orgullo. Versículo número 7. Entonces aquellos 5 hombres partieron y llegaron a Lais y vieron que esa gente vivía segura, ociosa y confiada conforme a la costumbre de los sidonios.
O sea, fíjate que cuando Dios no reina en el corazón de una persona, cuando nos acostumbramos a las tradiciones sociales, cuando nos dejamos llevar por las tendencias, la vida del ser humano es inclinada hacia la ociosidad, hacia la vida de aparente seguridad por las posesiones materiales, por la posición social. Nos sentimos confiados por la seguridad de nuestras estructuras físicas, de nuestras empresas. Nos sentimos confiados. Y conforme a la costumbre de los sidonios, esta gente estaba segura, ociosa y confiada, sin que les faltara nada y sin que nadie los perturbase. Además vivían lejos de Sidón y sin relación con nadie. Cuando volvieron a Sora y Estaol, sus hermanos le preguntaron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos. Hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Os quedaréis sin hacer nada? No seáis perezosos en ponernos en marcha e ir a poseer la tierra. Esto lo están diciendo los de Dan, estos exploradores, estos 5 exploradores que recorrieron algunos lugares y que se encontraron al joven levita. Entonces llevan la noticia al resto de la tribu y dice, mira, hemos conseguido un lugar y de paso tenemos la seguridad de Dios, porque un levita nos orientó. Cuando lleguéis allá encontraréis un pueblo, versículo 10, confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en vuestras manos. Un lugar donde no falta nada de lo que pueda hacer en la tierra. Los de Dan partieron de Sora y Estaol. 600 hombres armados para la guerra fueron y acamparon al oeste de Kiriat Jearim en Judá. Por eso aquel lugar fue llamado el campamento de Dan hasta hoy. De allí pasaron al monte de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿sabéis que en esas casas hay un efod, ídolos y una imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. O sea, estos 5 hombres le dijeron, mira, en esa casa, en la casa de Micaía hay un levita y ahí tienen un efod, tienen ídolos, imágenes de talla, ahí hacen culto. ¿Qué es lo que ellos debían haber hecho con esa casa de culto? Lo mismo que hizo Gedeón al principio. Demostrar su indignación ante cultos idolátricos dentro del pueblo de Israel. Pero como estaban corrompidos, como toda la sociedad estaba corrompida, estaba dañada, dice el versículo número 15, entonces llegaron allá, entraron en la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres de Dan, bien armados para la guerra, quedaron a la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, el ídolo de fundición, en presencia del sacerdote que estaba a la puerta con los 600 hombres armados. O sea, estos amuletos, estos objetos de adoración, nos los vamos a llevar para que sean ahora nuestros y nos ayuden, para que sea nuestra fortaleza espiritual. ¿Sí se dan cuenta la percepción errada hasta donde había llegado el pueblo de Israel? ¿Y cómo será la condición del ser humano antes de la venida de Cristo? ¿Cómo es nuestra percepción a la voluntad del Señor? Nosotros a veces hablamos y comparamos la sociedad actual con Israel, pero no hay mucha diferencia. Hoy en día todavía se adora y se venera imágenes en muchas iglesias cristianas. Y en otras donde no se veneran imágenes, se pisotean abiertamente los mandamientos de Dios. Versículo 18. Cuando entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen de talla, el efod, los ídolos y la imagen de fundición, el sacerdote le preguntó, ¿qué hacéis? Ellos respondieron, cállate, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros. No necesitas ser sacerdote de una sola casa. Puedes ser sacerdote de un pueblo entero. Dice aquí, para que seas nuestro padre y sacerdote, es mejor que seas sacerdote de un solo hombre que de una tribu y una familia en Israel. Ven para que seas el sacerdote de Dan. Y el hombre se le pusieron los ojos grandes porque era un ambicioso.
porque por unas moneditas anuales vendió sus convicciones y se postró ante una imagen de adoración y le hacía culto a una imagen, porque Micaías le pagaba, le daba techo, le daba ropa, le daba comida. Y cuando otros le ofrecen mucho más para que ahora no sea sacerdote de un solo hombre, sino de un pueblo entero, entonces este hombre muestra que no solo es ambicioso, sino que también es traicionero, porque traicionó al hombre que le daba la comida, que le daba el techo. Ahora, si él hubiese reflexionado y decir, no, yo estoy mal, yo estoy equivocado, Micaías, yo no puedo seguir con esta vida, yo no puedo seguir insultando a Dios, eso es otra cosa, eso es una transformación. Pero él se fue con los de Dan para continuar con su idolatría y proclamando la idolatría ya no en una familia, sino en un pueblo entero. Cuando nosotros no doblegamos nuestros gustos, nuestros deseos, mire, caemos a la depravación más indescriptible que pueda haber. Versículo 20, el corazón del sacerdote se alegró y él mismo tomó el efod, los ídolos y la imagen y se fue con esa gente, o sea, también se convirtió en ladrón. Y ellos pusieron a los niños, el ganado y el bagaje delante de sí y se fueron. Cuando se habían alejado de la casa de Micaías, los vecinos de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Dieron voces a los de Dan y estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaías, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, os apoderasteis de los dioses que yo hice y de mi sacerdote. Vosotros os vais y a mí, ¿qué más me queda? ¿Por qué decís que tiene? O sea, ustedes me roban, se llevan mis cosas y me preguntan que qué tengo. O sea, esta gente es cara dura. Esta gente no tiene vergüenza. Y los de Dan dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico te ataquen y pierdas también la vida y la vida de los tuyos. O sea, lo amenazaron de muerte. Y el orgullo. Mira, Dios nos ha dado victoria aquí. Nosotros vamos a hacer lo que nos plazca. Falsa seguridad. Y los danitas siguieron su camino. Viendo Micaías que eran más fuertes que él, volvió a su casa. Versículo 27. Los de Dan llevaron los ídolos que había hecho Micaías. Junto con el sacerdote llegaron a Lais, a la gente tranquila y confiada, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. O sea que se llevaron a la guerra al sacerdote que les había dicho sin consultar a Dios, vaya que Dios está con ustedes. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían trato con nadie. La ciudad estaba en el valle cerca de Bet-Rehob. Después reedificaron la ciudad y habitaron en ella y la llamaron Dan conforme a el nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, aunque la ciudad se llamaba Laquis. Y aquí viene quizá lo más revelador de este capítulo 18, versículo 30. Y los danitas levantaron la imagen de talla y Jonatán, hijo de Gersón, Jonatán, posiblemente este Jonatán era ese joven levita. Se le llama hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio del país. O sea, Jonatán era familiar directo de Moisés y por eso se vio en la autoridad de hacer lo que bien le placía. O sea, un hombre que se crió en la familia, una familia espiritual, corrompió su vida por la codicia, por el deseo de posición, vendió sus convicciones y aquí se le describe como hijo de Gersón. O sea, dentro de los levitas habían tres subtribus, o sea, tres tipos de levitas, los de Gersón, los de Coat y los de Merari. Si tú haces una lectura superficial, llegas a la conclusión de que este joven era nieto de Moisés. Pero como habían pasado muchos años, era improbable que fuera nieto directo, pero era descendiente de la familia de Moisés. En las tribus de Leví había tres tipos de familias, los de Gersón, los de Coat y los de Merari. Moisés era de los de Gersón. Así que este joven Jonatán, este joven levita,
era de Gersón, por lo tanto era familiar de Moisés. Era descendiente de Moisés. Y durante muchos años este joven ejerció el sacerdocio pagano en la tribu de Dan, sin ningún tipo de vergüenza, y sus hijos se levantaron también como sacerdotes de Dan. Y dice el versículo 31, y levantaron la imagen que había hecho Micaías todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Mientras el santuario estaba en Silo, en Dan había allí una imagen de fundición, una imagen de talla, promovido por un levita de los descendientes de Moisés. Mis queridos hermanos, el hecho de que yo haya nacido en un hogar cristiano no me debe dar la seguridad plena de que yo voy a mantenerme fiel al Señor. Debo tener una experiencia personal con el Señor todos los días. El hecho de yo pertenecer a una iglesia en específica no me da seguridad de que por el hecho de estar en esa iglesia ya mi salvación está garantizada. Por eso el levita llega a la conclusión, porque pensó que por ser levita y por ser descendiente de Moisés tenía la autoridad de un sacerdocio y que no importaba lo que él hiciera, igualmente Dios lo iba a aprobar. Dios no aprueba lo que él ya no ha revelado. Cuando él revela algo es porque eso es lo que él aprobó. Si Dios dijo no hagas imagen de ninguna semejanza, ese mandamiento está vigente el día de hoy. Si Dios dijo el sábado debe ser santificado, ese mandamiento está vigente el día de hoy. Algunos me escriben, por ahí estuve leyendo un mensaje en uno de los videos anteriores, donde algunas personas, yo no sé de dónde, de alguna parte, de alguna iglesia, consideran que las enseñanzas que se brindan en este canal es como enseñar cosas erróneas que Dios no haya revelado y que estamos desviando a las ovejas del camino de la salvación. Pero ¿qué he dicho yo que vaya en contra de la voluntad del Señor? Que el sábado está vigente, eso está en contra de la voluntad del Señor. Que las imágenes no se deben adorar, eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Ustedes han sido testigos de lo que aquí se enseña todos los días. Y lo que se defiende es la voluntad del Señor. Que yo cometo errores, sí, yo cometo errores. Pero también soy consciente de que Dios debe obrar en mi vida y transformar mis pensamientos, transformar mi manera de ser, mi manera de actuar. Yo necesito del Señor todos los días para que Él me cambie. Pero yo no puedo tener una falsa seguridad de que porque estoy en una iglesia X o porque nací en un ambiente familiar que estudiaba la Biblia todos los días, entonces yo voy a descuidar mi relación personal con Dios. No podemos tener una falsa seguridad. Dios está con nosotros, pero tú y yo debemos estar dispuestos a hacer lo que Él dice sin objetar. Y este sacerdote es la demostración de aquel que siente una seguridad por su posición, por haber nacido en un lugar específico, por haber recibido el privilegio de estar en una familia espiritual, pero corrompió su vida creyendo que Dios iba a aprobar todo lo que él hacía. Y Dios no puede aprobar lo que Él ya no haya revelado. Todo lo que Él reveló es lo que Él aprueba. Lo que Dios no ha revelado, lo que Dios no ha dicho que hagamos, no debemos hacerlo. Si Dios dice no, es no. Y si dice hazlo, hazlo. Y aquí vemos una tribu de Dan que tenía que cumplir una misión y no la cumplió. Y vemos un levita que debía mantener la fidelidad y no la mantuvo, pero aún así quería recibir las bendiciones de Dios. No seamos sinvergüenzas. La sinvergüenzura es algo desagradable a los ojos del Señor. Deberíamos acercarnos con humildad y decir: Señor, guíame, perdóname, ayúdame, santifícame, transfórmame. Sí, todos nos hemos equivocado. Y hay que reconocer los errores. Pero ¿qué quieres que reconozca yo? ¿Qué quieres tú que yo reconozca en este día? ¿Que el sábado no es el día del Señor? No te voy a decir eso. El sábado es el día del Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cristo vendrá por segunda vez y Cristo es Dios. Y su palabra está vigente, tanto el antiguo como el nuevo. Esa es la verdad. ¿Qué más quieres que te diga? Lo que te puedo decir al finalizar este estudio es que todavía hay esperanza para nosotros. Podemos cambiar. El Señor puede transformarnos, nos puede ayudar, puede fortalecer nuestra vida.
no seamos orgullosos y no dejemos que nuestros deseos personales primen por sobre encima de la voluntad del Señor. Primero está la voluntad del Señor, después estamos nosotros y el Señor nos moldeará a su imagen, nos santifica a través de la obra del Espíritu Santo. Quiero invitarte a que podamos unirnos en oración para pedirle al Señor ayuda para no cometer los errores descaradamente que otros han cometido. Y si nos hemos equivocado, que el Señor nos transforme y nos ayude a hacer su voluntad. Vamos a orar. Querido Padre, en esta oportunidad, al comenzar este día, queremos pedirte, Señor, que seas tú el que guíe nuestros pasos. No queremos tener una falsa seguridad por el hecho de pertenecer a una iglesia, a un grupo o haber nacido en una familia cristiana. Necesitamos una relación personal y transformadora contigo todos los días. Señor, ayúdanos a entender qué es lo que tú realmente quieres para nosotros y quieres de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú no nos vas a desamparar. Y bendice a cada uno de aquellos que cada día busca hacer tu voluntad y que doblega su orgullo, sus gustos, sus deseos personales, no para defender una posición, sino para exaltar tu nombre donde quiera que estemos. Son agradecimientos que hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada.
Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Desde el oriente hasta el occidente se escuchan gritos de júbilo. Desde las costas del mar hasta los confines de la tierra se escuchan cánticos de júbilo que dicen gloria al justo, gloria al Rey.